Vamos a sumergirnos en un misterio de la ingeniería que, aunque tiene miles de años, tiene unas implicaciones muy actuales. Hablamos del secreto que permitió a los romanos construir estructuras que literalmente han desafiado el paso del tiempo. Y es que es alucinante. Vemos cosas como el Panteón o los acueductos, y no solo siguen en pie, es que algunos siguen funcionando. Es una auténtica proeza de la ingeniería que, seamos sinceros, parece casi cosa de magia. Para entender este misterio, un equipo de científicos se fue, como quien dice, a la escena del crimen, a Privernum, en Italia. Allí cogieron muestras de mortero de hace 2000 años y las analizaron con una tecnología increíble para ver hasta el último detalle de su composición. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que ha traído de cabeza a los ingenieros durante siglos. ¿Cuál era exactamente su secreto? Durante muchísimo tiempo, la respuesta parecía estar en un ingrediente muy especial, casi legendario. Hablamos de la puzzolana. Este material se traía de la zona de Pozzuoli y se distribuía por todo el imperio. Se consideraba la clave de todo, el ingrediente mágico que daba esa fuerza increíble al hormigón romano. Pero ojo, porque esta no era toda la historia. Porque al mirar el hormigón antiguo más de cerca, pero mucho más de cerca, se encontraron con una característica que se había pasado por alto y que, lo cambiaba absolutamente todo. Resulta que, al analizar el material con técnicas súper avanzadas, vieron algo que no encajaba. El hormigón estaba lleno de unos trocitos minerales blancos muy pequeños que se conocen como clastos de cal. Durante años, todo el mundo pensó que eran impurezas, una señal de que mezclaban mal los materiales. Una chapuza, vamos. Pero a los investigadores del MIT esto como que no les cuadraba. A ver, ¿y si esos supuestos defectos no eran un error? ¿Y si en realidad estaban ahí a propósito, como parte del diseño? Y a partir de ahí, su investigación les llevó a una teoría completamente nueva, que los romanos usaban una técnica que ahora llamamos mezcla en caliente. Esta técnica de la mezcla en caliente era sencillamente revolucionaria. El calor que se generaba no solo hacía que todo fuera más rápido en la obra, sino que, y esto es lo más alucinante, creaba una química completamente distinta que le daba al hormigón un superpoder, la capacidad de autorrepararse. A ver, vamos a ver cómo funciona esto, porque es genial. El diagrama lo explica muy bien. Se forma una grieta diminuta en el hormigón. Cuando el agua de la lluvia, por ejemplo, se filtra por esa grieta, llega a uno de estos trocitos blancos, a un clasto de cal, y ¡zas!, lo activa. Esta reacción química disuelve el calcio, que luego se vuelve a cristalizar y, como por arte de magia, rellena la grieta y la sella. O sea, el hormigón se cura a sí mismo. Y la prueba de laboratorio, pues fue la confirmación definitiva. El equipo creó su propio hormigón al estilo romano, lo agrietó a propósito y le hizo pasar un chorro de agua. El resultado salta a la vista en el gráfico. La línea azul, que es el flujo de agua, cae en picado hasta cero. En menos de 2 semanas, la grieta se había cerrado por completo. Impresionante. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Significa esto que la receta romana era simplemente mejor que cualquier cosa que tenemos hoy? Bueno, la película completa es un poquito más compleja. A ver, es fundamental poner todo esto en perspectiva. Aunque lo de los clastos de cal es un descubrimiento increíble, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el hormigón moderno también tiene cierta capacidad de autorrepararse. Y segundo, que el gran enemigo del hormigón hoy en día es la corrosión de las armaduras de acero que lleva dentro, algo con lo que los romanos no tenían que lidiar. Sus construcciones, además, eran moles masivas, pensadas para soportar peso a compresión. Y, por último, no podemos olvidar el famoso sesgo de supervivencia. Lo que vemos hoy es lo que ha sobrevivido, no todo lo que se construyó y que quizá falló. De hecho, esta capacidad del hormigón moderno para sellar fisuras pequeñas es algo que se conoce muy bien. Se llama curado autógeno y funciona de una forma bastante parecida, reaccionando con partículas de cemento que no se han hidratado del todo. Así que, al final, la cuestión no es tanto ver qué hormigón es mejor, si el romano o el actual. La verdadera pregunta es ¿qué podemos aprender de todo esto para construir un futuro que sea más sostenible? Y aquí es donde este número se vuelve clave, un 8%. La producción del cemento que usamos hoy en día es responsable ni más ni menos que del 8% de todas las emisiones de carbono del planeta. Es que, si lo pensamos, mejorar la durabilidad del hormigón, hacer que dure más tiempo, es una de las cosas con más impacto que podemos hacer para reducir esa cifra y construir de una manera más lógica y sostenible. Y es precisamente ahí donde se está trabajando ahora, en combinar esa sabiduría antigua con la ciencia más puntera para desarrollar nuevos hormigones que alarguen la vida de nuestros puentes, edificios e infraestructuras. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente. A lo mejor,
Las soluciones para los grandes desafíos del futuro no están en inventar algo completamente nuevo, sino en saber mirar atrás y redescubrir las lecciones de la historia.